Y mueve el esqueleto. Y nos mostrás también como si tú qué hacer. Contanos entonces, Cami, ¿qué es un director de animación o un supervisor? Yo ya sé que la próxima producción yo voy a decir, este no me lo saque, este no me lo mueva, súbale el sueldo, ¿cierto? ¿Entre cuánto y cuánto produce un animador, por ejemplo, a la semana o al mes? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo determinas, este proyecto entonces tiene esta calidad? Ya vemos que no es un hacha, ¿cierto? Ya uno tiene que entrar a mirar, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Yo soy mucho de hacer, por ejemplo, estas cositas que yo les pongo, ¿esto qué? Y mueve el esqueleto. Bienvenidos a un nuevo podcast de animación para todo el mundo. El día de hoy tenemos un gran director de animación. Contanos, Cami, presentate a la gente que te está viendo en este momento. Bueno, hola, mucho gusto. Yo me llamo Camilo Morales. Soy uno de los líderes y directores de animación de Bombillo Amarillo. Y bueno, ya llevo aquí en la empresa más o menos unos 8 o 9 años. Imagínense, este man es cosas bonitas. Este man es el responsable de que los animadores lleguen a otro nivel en la animación, a supervisar las producciones, poner los estilos, los movimientos de la animación que se necesitan para esa producción. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de ese rol, de qué hace un director de animación, vos qué haces en el día a día, y nos mostrás también como, sí, tú qué hacer. Contanos entonces, Cami, ¿qué es un director de animación o un supervisor? Bueno, a ver, si le preguntaras a los animadores, nada. O sea, yo no hago nada, según ellos. Ese es el tema, el chiste que siempre ha habido, digamos, como en el contexto de que supuestamente ellos son los que hacen como todo el trabajo, pero no. Realmente desde la dirección de animación hay un trabajo fuerte en relación al hecho de tener que controlar la calidad de todo el proyecto o en algunos momentos de múltiples proyectos donde vos tenés que estar haciendo que un montón de gente que tiene estilos diferentes, que tiene opiniones diferentes, que tiene un montón de intenciones diferentes, lleguen y normalicen todo para sacar un proyecto lo más homogéneo posible, que cumpla los mínimos de la calidad de la producción que nos están de alguna manera como exigiendo. Entonces básicamente es el rol de dirección de animación. Aparte de eso, digamos como el otro rol importante o la otra tarea importante de un director de animación es básicamente marcar el ritmo de la animación y definir exactamente cómo será la animación de la producción. Si la queremos hacer a 2, a 3, a 1, o sea, si lo queremos que en animación muy fluida o menos fluida o que se note de pronto como un poquito más artístico, ahí se va cambiando un poco lo que se llama el frame rate o la cantidad de frames por segundo. Y en ese sentido, pues se logran unas estéticas diferentes y el director de animación es el que realmente va marcando como la tónica de cómo se va a terminar decantando la producción audiovisual. Excelente. Cuando hablas de a 2, 3, a 1, ¿a qué te estás refiriendo? Para que la gente entienda. Ok. Normalmente el formato de la industria, lo que se ha trabajado son 24 cuadros por segundo, son 24 imágenes por cada segundo. Entonces tú tomas un segundo y esos segundos se dividen en 24 fragmentos. La idea sería tener una imagen en cada uno de esos fragmentos. Cuando decimos trabajar a dosis es porque esas imágenes no terminan siendo 24, sino que terminan siendo 12. Se repiten 2 veces cada 2 fotogramas, o sea, digamos como en el fotograma 1 tenemos una imagen, en el fotograma 2 tenemos exactamente la misma imagen y se van cambiando así cada 2. Entonces tenemos 2, 2, 2, 2, 2 y nos vamos yendo hasta los 24 cuadros para no tener 24 dibujos, sino 12, ¿cierto? Ok. Con los 13 es lo mismo, solo que vamos aumentando la cantidad de espaciamiento entre cada fotograma. Entonces ya ahí tenemos un dibujo cada 3 fotogramas, cuando es a 4 cada 4 fotogramas, y eso va reduciendo paulatinamente pues, la cantidad de dibujos por segundo. Vuelvo y lo digo, eso genera unas estéticas diferentes en la animación. ¿Qué pasa si empezamos a espaciar más? Por ejemplo, a 1 versus a 4 o a 3. ¿Qué sensación nos deja esa animación? Listo. Entre menos fotogramas tenemos, vemos la animación un poco más como cuarteada, ¿cierto? Como que el personaje se va moviendo un poco más lento, como un poco más, digamos, como de alguna manera controlado, ¿cierto? Pero cuarteadito, como que uno va sintiendo un pequeño lag en el movimiento del personaje. Eso generalmente funciona más para producciones un poquito más artísticas, más de animación tradicional, donde de pronto no hay tanto presupuesto, hay que bajarle un poquito a la cantidad de dibujos, o donde se quiere lograr esa estética, pues como cuarteadita, que a veces también es interesante. Y entre más fotogramas por segundo vamos teniendo, la animación se va viendo cada vez más fluida.
Digamos que por estándares de producción en televisión normalmente se maneja 12 fotogramas por segundo, que es como, no los vamos a hacer todos, pero vamos a hacer por lo menos la mitad y se sigue viendo muy bien. Cuando ya entramos, por ejemplo, a animación 3D o otras animaciones un poquito ya más trabajadas, con un poco más de presupuesto, entonces ya empezamos a ver animaciones a unos que ya son animaciones hiperfluidas, y eso es lo que básicamente la estética que nos da fluidez. Excelente, Cami. Bueno, listo. ¿Cuándo entra tu rol dentro de una producción? Por ejemplo, ya hemos hablado aquí con Angie sobre el arte, ya hemos hablado con Camilo sobre el animatics, sobre Riggs. ¿A vos qué te llega? ¿Qué direcciones vienen, por ejemplo, de parte de la producción? Y vos cómo le transmitís eso a tu equipo. ¿Dónde entra tu rol dentro de la producción? Bueno, a ver, eso depende de la producción. Hay directores y hay producciones que quieren que el director de animación entre desde el principio de la producción, ¿cierto? Que esté desde el, casi que el guión, desde la creación. A veces normalmente solemos entrar un poquito después, digamos, como en el pipeline de producción, pero hay momentos donde hay producciones que quieren que estemos desde el principio para ir marcando muy bien cómo se va a desarrollar la animación. Ya normalmente una vez está el guión, una vez está el animático, una vez está el diseño de personajes, ya cuando digamos entra el hacedor de muñecos a hacer su trabajo, el gran Gepetto López que tenemos en nuestro equipo, hace lo suyo. En ese caso pues ya pasamos a la parte de testear los rigs, a empezar a hacer unas cuantas pruebas de animación. Ya por ahí es como un momento digamos más adecuado, más común en la normalidad de la industria que aparezca el rol del director de animación. Incluso a veces los test de animación ni siquiera el director está como tan involucrado o no siempre está involucrado, pero normalmente lo ideal sería que uno estuviera desde un poquito antes de la preproducción para ir marcando el ritmo de lo que se va haciendo, incluso para darle directivas a Rick sobre cómo desarrollar los rigs de los personajes. Entonces, básicamente ya a través de la prueba de animación y esto, entonces ya ahí el director de animación va marcando un poquito lo que es como cómo él está proponiendo la visión con respecto a la animación para la producción, y se empieza ya a cuadrar con el cliente o con el director si esa es la estética que se está buscando, si hay que cambiar algo, si hay que mejorar, si hay que bajarle a la animación, porque a veces se pueden hacer cosas muy elaboradas y definitivamente el presupuesto no lo da. Y bueno, ahí ya se toma la dirección de la decisión de hacia dónde va la dirección del proyecto. Excelente. Bueno, y entonces vos recibís toda esta asignación. Tenemos que animar, por ejemplo, un capítulo de una serie de 10 minutos o 11 minutos, lo que sea. Vamos a poner 10 minutos. Tenés un equipo. ¿Cómo empezás a alinearlos a todos y cómo de alguna manera empezás a transferirles ese material que llega a ti y hacer asignaciones? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo es ese paso, pues? Ok, yo ahí separaría, digamos, en dos ámbitos. El primero tal vez sería si puedo escoger el equipo, ¿cierto? Porque hay producciones donde te dicen como, listo, bueno, vamos a hacer una convocatoria, pero tú puedes escoger qué animadores van a estar, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Bombillo, que nosotros ya tenemos un pool de animadores, que ya tenemos un grupo de animadores ya, digamos, como propios, yo a veces me puedo dar el lujo de decir, yo quiero a este, yo quiero a este, yo quiero a este, o necesito a este para esto, porque ya los conozco, ¿cierto? Porque ya sé sus fortalezas, sus debilidades, ya sé qué me pueden aportar, ya sé cómo trabajar con ellos. Ya los he tenido que sufrir, ya los he tenido que No, ya te han tenido que sufrir. También me han tenido que sufrir. Y bueno, entonces en el aspecto es como, bueno, yo defino qué es lo que yo necesito desde el punto de vista tanto técnico como humano, digamos como de personal, de material, de todo esto para poder producir la animación o el proyecto que me están solicitando. Y ya en base a eso, pues entonces empezamos a definir esa parte y vamos sentando un poquito como las bases de cuántos frames por semana hay que hacer, cuántos segundos por semana hay que hacer, qué vamos a necesitar de parte de arte, qué vamos a necesitar de parte de rigs. Se empieza a hacer entonces todo el testeo de la animación y ya de ahí junto con producción se va haciendo un poquito lo que es como el cronograma de producción para el proyecto, y en ese ámbito pues ya vamos estructurando qué tanto nos vamos a demorar en cada episodio y en esa parte. Si por el otro lado no conozco al equipo y simplemente, no sé, llegué por X o Y motivo, que ya me ha pasado, y una vez tuvimos un cliente de hecho
que fue en la producción de Guillo el Armadillo, que el director de animación que estaba desde el principio del proyecto tuvo que abandonar el trabajo por situaciones personales. Pues en ese ámbito entré a suplir ese puesto y ya habían unos animadores seleccionados. Entonces en ese caso es como, bueno, yo necesito entrar a mirar con quién voy a trabajar, ¿cierto? ¿Quiénes son estos animadores que están acá? ¿Qué son capaces de hacer? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? Porque me gusta conocer a la gente con la que estoy trabajando para saber exactamente si voy a necesitar algo más, si tengo suficiente con lo que voy a trabajar y si con la gente que tengo es más que suficiente o se necesita algo para poder cumplir la finalidad del proyecto y hacerlo bien. Excelente, muy bien. Entonces, ya que tocaste un tema que son las cuotas, ¿entre cuánto y cuánto produce un animador, por ejemplo, a la semana o al mes? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo determinas, este proyecto entonces tiene esta calidad? Vamos con tantas cuotas. ¿Entre cuánto y cuánto normalmente ellos irán los proyectos? Bueno, eso es una pregunta muy buena y es la pregunta del millón, ¿cierto? Es la pregunta de la que todo el mundo quisiera tener la respuesta, pero es la pregunta más ambigua de la vida, ¿cierto? Es muy relativo, ¿cierto? Entre más avanzada es la calidad de la animación, menos frames por semana se pueden producir, porque obviamente mejor animación es más atención al detalle y más atención al detalle es más tiempo invertido a la hora de animar. Entonces, normalmente cuando la calidad es muy alta, el tiempo por persona por semana baja, ¿cierto? Dependiendo también de la técnica que se use a la hora de trabajar, si estamos hablando de 2D tradicional, si estamos hablando de 3D, si estamos hablando de 2D cutout, también varía un poquito como el ámbito de la cantidad de frames por semana. Y digamos como que uno podría empezar desde un promedio que hemos logrado, digamos, como acotar a través de la experiencia y de los años, que serían unos 30 segundos por persona a la semana. Ahora, dependiendo de si vamos a tener mucha calidad, esos 30 segundos empiezan a bajar. ¿Hasta cuánto te han bajado, por ejemplo, así las producciones más difíciles? En Unos... cutout, para que la gente entienda, Sí. ¿cierto? La diferencia, ya saben, cutout, con marionetas, rigs, tradicional, frame by frame, pero en cutout. Sí. En cutout, cuando ya es un cutout muy elaborado, un cutout ya muy bien trabajado, que incluso más allá del hecho de estar trabajando con rigs también involucra mucho redibujo, ese cutout puede llegar a un promedio de unos 12, 15 segundos por semana, que ya es poquito, ¿cierto? Sí. Es poquito porque realmente la gente necesita el tiempo realmente para dedicarle a esas producciones. Muchas veces esas producciones, como requieren una calidad más alta, tienen, digamos, como unas exigencias también mayores en cuestiones de cantidad de personajes, de planos más forzados, de perspectivas, de un montón de cositas que los hacen más complejos de trabajar, más allá del hecho de que la animación sea más elaborada, sino también es el hecho de todo lo demás que va con eso, ¿cierto? Entonces normalmente como las más elaboradas, unos 10, 12 segundos siendo lo más bajito, unos 15 segundos semanales promedio es lo que tratamos como de mantener. Ya de ahí el promedio, si normal, uno empieza más o menos como unos 30 segundos. Si la animación es muy fácil, muy sencilla, muy simple, uno podría subir de pronto al minuto. Y eso que al minuto tendría que ser una animación bastante sencilla, un minuto pues por persona a la semana. Hay algunos estudios que la logran, pero la verdad, digamos como que desde las opiniones de las personas que han tenido que vivir esas cuotas es una cuota muy forzada, te deja un cargo importante en la mente y en el físico, ¿cierto? Te deja una carga ahí como pesada, pero bueno, se puede lograr. Pero más o menos un promedio sería como entre unos 30 segundos, ¿sí? Varía de pronto a la técnica, por ejemplo, la animación tradicional es mucho más difícil de hacer, entonces son muchos menos segundos a la semana, normalmente se maneja como unos 10 segundos, incluso se manejan varios procesos al tiempo, ¿sí? Que son el rough, que es simplemente hacer la animación muy, digamos como en línea muy peluda, perdón, sin mucho detalle, con los personajes incluso en algunos momentos hasta muy fuera de modelo, sin prestarle como mucha atención al detalle, y ya después se va limpiando, se pasa por clean, por color, por otras etapas que también involucran tener más o menos esos tiempos a la semana.
Excelente. Bueno, ya sabiendo más o menos qué es lo que se puede o qué es lo que se aspira a llegar en esas cuotas, voy a contar aquí también una, como atrás en la historia, ¿cierto? Algunas de las experiencias que hemos tenido o las expectativas que teníamos antes. Ujú. Hace por ahí unos 7, 8 años, el estudio se proponía que cada animador por semana tenía que cumplir 1000 frames Ujú. terminados, Sí. ¿cierto? Y eso eran pajazos mentales, porque nunca llegábamos a los 1000 frames. Entonces eso empezaba a generar una bola de nieve entre comentarios, idas y vueltas, y al final las producciones nos terminaban arrojando pérdidas siempre. Por lo general era pérdida, 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 porque desde la concepción y desde nosotros como producción, a la hora de presupuestar, hacer cronogramas y calcular la cantidad de personas, asumíamos que 1000 era lo normal, que se iban a llegar a más, ¿cierto? Con el tiempo hemos disminuido esa cuota porque también nos hemos dado cuenta que si nosotros nos enfocamos en buena calidad, nos pueden seguir llegando muy buenos clientes. Si nos enfocamos simplemente a hacer empanadas y sacar y ya, pues las cosas de pronto, o sea, vamos a tener un montón de problemas y nos estamos poniendo nosotros mismos la soga. En este momento, desde producción, se aspira a que se llegue a lo que vos decís, 30 segundos, unos 750 frames a la semana, terminados, después de correcciones y toda la cosa. Pero obviamente entendemos que hay producciones más elaboradas, como la que tenemos allá colgada, ¿cierto? Los 1000 eran 45 segundos más o más o menos, menos. son más o menos 45 segundos. No, creo que es un poquito menos de 45. Pero son, es como son como 40, sí, por ahí. Mm. En fin, eso es importante tenerlo en cuenta, ser muy conscientes como productores y también pues que se puede llegar. Nosotros tenemos animadores que producen mucho más, 1500 en una semana, pero dependiendo de qué animación. Una animación muy sencilla, pocas vistas, full cutout, ¿cierto? No, y el mismo Rino lo dijo aquí cuando estuvo en su podcast. Él era una persona que nosotros no sabíamos cómo animaba. O sea, mientras los demás estábamos haciendo, no sé, 30, 40, 50 segundos por semana, este man se hacía 2, 3 minutos. Pinche Rino. Pinche Rino. Pero ahí también estábamos como en la pelea de, bueno, listo, está logrando 3 minutos, pero ¿cuánto estamos teniendo que volver a hacer después? Lo que estabas justamente mencionando. Sí. Y ahí es donde entra también un poquito ese ha sido, digamos, como una de mis constantes en los años de experiencia que yo tengo, y es la búsqueda de la calidad, Claro. ¿cierto? ¿Cómo impulsamos también un poco más esa calidad? Yo veo, por ejemplo, muchos animadores que de alguna manera empiezan a trabajar en animación, cogen su primer trabajo, hacen un año y al año ya están diciendo, no, es que yo quiero ser líder de animación, es que no sé qué. Y es como, sí, cálmense, o sea, por favor, calma. Sí, hay cosas que toman su tiempo, ¿cierto? La vida no tiene que ser una carrera, uno tiene que ganar experiencia, uno tiene que saber un montón de cosas. Desafortunadamente para muchas personas no todos tienen el kit de herramientas que se necesitan para ser líder de animación. Y eso es algo que a veces a algunos chicos les cuesta, digamos, como entender un poquito. Uno puede tener digamos, como una buena carrera sin necesidad de llegar a partes de, digamos, como de líder de animación o de dirección de animación, de llegar a esos cargos, ¿cierto? Hay como una asunción de que uno va como escalando y van mejorando un montón de cosas, pero tampoco es tan así, ¿cierto? No cambia tan sustancialmente de un cargo a otro. De la hecho, responsabilidad aumentan sí. las responsabilidades, Claro. aumenta el estrés y es muy complejo cuando vos tenés una cantidad de gente de la que vos estás siendo responsable de su trabajo, ¿cierto? Entonces yo me tengo que responsabilizar de que 20 peludos animen de la misma manera, en la misma calidad y que entreguen cuando hay que entregar, ¿sí? Y si ellos no están entregando, no son ellos, soy yo, o es la producción, o es el estudio, o es Bombillo, ¿cierto? Y es muy gracioso, a veces uno tiene, digamos, como alegatos con ciertas personas que yo veo un poquito que no terminan como de entender mucho cómo es el tema del juego laboral, ¿cierto? Donde yo estoy firmando un contrato donde me comprometo a hacer de pronto como una labor y a veces no cumplen ni siquiera como los mínimos para realmente justificar un trabajo. También he tenido la oportunidad de ver gente muy tesa, muy juiciosa, que ya se van para el otro extremo, donde son obsesos también por terminar su trabajo y llegar a ayudar a los demás y hacer un montón de cosas y demostrar como su valía
o su empeño por la producción y por el estudio. Y eso no está mal, pero también uno va viendo cómo se van desgastando poquito a poquito. Entonces yo no solo tengo que impulsar a los que se están quedando un poquito, sino que a veces también me toca coger a los que están carrereados y decirles como, bueno, vamos a calmarnos un poquito, ¿sí? Estamos haciendo esto bien, estamos haciendo esto muy bien, pero bajémosle la espuma al chocolate porque esto se nos va a regar, ¿cierto? Claro, no es un sprint, No es terminan un sprint. quemados, o sea, pero está bueno. O sea, eso demuestra mucho interés y está bueno, pero también nosotros que ya sabemos que después viene otra producción y son meses y meses y la idea es uno seguir haciendo esto toda la vida porque la verdad es que yo lo disfruto, pero dentro de que estén en la medida de lo sano, ¿cierto? Que no nos vayamos a y ahí viene explotar. también, por ejemplo, el rol del freelancer, ¿cierto? El animador freelancer. Que muchas veces el animador freelancer, yo tenía un amigo, un ilustrador que desafortunadamente pues ya falleció. Él, Freddy. Sí, Freddy Domínguez, una gran persona. Él era muy dado a estar cotizando trabajos. Entonces él, todo lo que le llegaban y le preguntaban como, hey, quiero hacer tal cosa, hágale, yo le cobro tanto, y hágale, yo le cobro tanto, y hágale, yo le cobro tanto. Y él no sabía cuándo le iban a salir. Él simplemente decía, me está llegando trabajo, yo lo cotizo. Unas veces sale uno, otras veces salen dos, otras veces salen 5 al tiempo. Entonces habían momentos donde, bien o mal, teníamos que estar desarrollando, o bueno, él tenía que estar desarrollando 3 o 4 trabajos en paralelo y de alguna manera, digamos, como que cumplía, ¿cierto? Sí. Y era una cosa que uno ya lo veía después así, ahí ya llevado, chupado, cansado, ojeroso, sin ilusiones. Entonces ya uno es como, bueno, hay momentos donde hay que calmarse. En una producción que tuvimos hace poquito con un estudio de México, del cual no puedo revelar muchos detalles, tuvimos una reunión de cierre al final de ese proyecto y nos hablaba uno el director general de la serie, y él nos decía, chicos, yo he notado que muchos de ustedes están tomando 2 o 3 trabajos, ¿cierto? Y como él mismo lo decía, eso no está mal, y yo mismo lo digo, eso no está mal. Si uno lo quiere hacer y lo puede justificar, hágalo. Pero también hay que entender que la vida también es de un balance, ¿cierto? Yo necesito mi parte laboral, necesito mi parte intrapersonal, necesito hacer deporte, necesito tener mis salidas con mis amigos y mis cosas, y si todo no está en balance, si todo no está en su justa medida, la vida se me va a desbalancear. Si todo es trabajo, todo es malo. Si todo es fiesta, todo es malo también. Entonces hay que saberse nivelar un poquito. O sea, todo en su justa medida es importante. Y una de las cosas que nos decía también el señor era lo que realmente les va a justificar a ustedes una mejor vida, una mejor carrera y un mejor futuro en animación es hagan bien su trabajo. Y yo lo he visto mucho también en mi carrera, porque cuando yo tengo un animador que me hace bien el trabajo, que yo no tengo que estar persiguiendo, que en vez de hacer mi trabajo más difícil, lo hace más fácil, yo ya sé que la próxima producción yo voy a decir, póngame a ese, déjemelo aquí, este no me lo saque, este no me lo mueva, súbale el sueldo, ¿cierto? Muchos creen que tengo ese poder, pero no. Pero sí, a nosotros sí nos llegan cuando los supervisores, productores, y nos vamos dando cuenta de eso. Eso sí ha sido en Bombillo como progresivo y ha ido, pues vamos balanceando la cosa. Vamos balanceando la cosa ahí poquito a poquito. Claro, la industria que está creciendo. Nos encantaría poder tener los sueldos que todos deseamos, hablar desde el deseo es fácil, pero obviamente los presupuestos que nos llegan, que cada vez son mejores, cada vez vamos, todos lo van sintiendo, pero a veces son, pues hay que trabajar y escasamente cubre cosas o en muchas ocasiones hemos perdido, ¿cierto? Bueno, Cami, contanos entonces ahora, vámonos a la práctica para que la gente vea un poquito lo que te elegiste el día de hoy. Vamos a hablar de Kaya. Okay. Empezamos la producción, le asignaste a un montón de gente, los animadores, ¿cómo empiezan? ¿Cuál es ese primer proceso y qué te muestran para que vos de alguna manera dirijas eso y como decías, que toda la animación sea homogénea? Listo. Bueno, entonces mira, cuando empezamos una producción, entonces lo primero que hacemos es lo que habíamos hablado ahorita, que es el tema de del test de animación, ¿cierto? Sí. Se hace un test de animación, generalmente es con un, digamos como, hay un director de animación y o puede haber un líder de animación, ¿cierto? Aquí de pronto en Bombillo tenemos un rol muy intermedio, donde de pronto el director de animación y el líder de animación es una figura muy ambigua, que al mismo tiempo son lo mismo, pero no, ¿cierto? Es como
como un rol cuántico que nadie sabe. Depende de la producción, se acomoda. Depende de la producción, del momento se acomoda para un lado o para el otro. Sí. Pero entonces el tema es que ya sea el director de animación, ya sea un líder de animación o algo así, buscamos hacer un test de animación. En ese test de animación pues definimos cómo va la animación y ya después de ahí pasamos a los animadores, donde ya les decimos como, bueno, listo, vamos a empezar esta serie trata de esto, tiene estos personajes, esta es la historia, digamos como básicamente el universo de la serie es este, y ya de ahí comenzamos a mostrarles entonces el test de animación. Y en esa parte ya les decimos como, bueno, si tenemos tiempo, si la producción lo permite, hacemos, digamos, como unas pruebas donde podemos ir como, bueno, anímense esto, hagan unos pequeños, testeen el rig, ¿cierto? Hagan movimientos, empiecen con unas escenitas ahí, como para que vayan conociendo los rigs, para que se vayan... ¿cómo es la palabra? Cuando uno mete un pescado, exactamente, cuando uno mete un pescado en una pecera, que se vayan aclimatando. Exactamente. Listo. Y bueno, entonces, lo primero que hacemos ahí ya realmente es hacer un lanzamiento. El lanzamiento, pues básicamente es que los sentamos a todos, ya sea en una llamada o ya sea en físico, dependiendo si estamos trabajando, digamos, como remoto o local. Les mostramos el animatic de la serie y una vez ya está el animatic de la serie, pues yo como director de animación o el director puntualmente empezamos a dar unas notas puntuales, como bueno, listo, este es el animatic, está pasando esto, vamos a contar estas cosas, pero tal vez aquí en el animatic esto no quedó tan claro, no tuvimos presupuesto o tiempo de cambiarlo, entonces tengan cuidado que acá vamos a hacer esto, ¿cierto? Ahí de hecho en esa parte en los últimos años hemos empezado a implementar una figura que se llama el brief. El brief lo que es que básicamente el director general se sienta con el animatic en una plataforma, ya sea el CineSketch o en una plataforma como el Harmony o lo que sea, y empieza a ver el animatic mientras él se va grabando con una cámara como si estuviera haciendo un stream y él va narrando o va contando qué está pasando en cada escena y va rayando de pronto si las manos le dan. Bueno, no todos los directores dibujan, pero ya sea que sea con un monigote pues sí. algo se les entiende. Entonces ellos van rayando y van diciendo, miren, en esta escena va a pasar esto, aquí de pronto no quedó tan claro, pero yo quiero que aquí el personaje haga esto, no sé qué tan, y le empiezan a explicar a uno. Entonces, digamos, el verlos a ellos en la cámara, el ver ahí como el contraste con el animatic, que ellos te estén explicando, digamos, como lo que hay que hacer y que quede grabado en video es una muy buena herramienta. Entonces, estamos implementando eso, nos ha dado buenos resultados y bueno. Ya después de hacer el lanzamiento, ver el animatic, ver el brief, recibir esas notas, entonces ya pasamos más o menos a lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, esta es la plataforma de revisión que nosotros usamos. Acá, por ejemplo, podemos ver el proyecto, estamos en Kaya, en el episodio 6, y en esta parte podemos ver la columna con la lista de las escenas y su duración. En esta parte tenemos una columna del animatic donde podemos como ir previsualizando un poquito qué es lo que va a pasar en la escena. Este es el animatic que reciben, digamos, como los animadores. Y ya de ahí tenemos las etapas de blocking, animación, rendering y compositing, que dependiendo del proyecto, pues pueden ir variando. Bueno, entonces primero el animador recibe como esta parte del animatic, ya basado, digamos, como en las instrucciones del director o del mismo animatic, pues ya entrarán a abordar el blocking. Y en ese caso, pues ya es como entrar a colocar los rigs y hacer como las poses adicionales que de pronto no estén en el animatic, que nos vayan contando un poquito lo que sería como la animación que ellos proponen para la escena. Como ustedes pueden ver, pues esta es una animación que a pesar de que tiene como cierto movimiento y que uno va pudiendo como entender cómo se va a decantar la animación, pues realmente se nota que le falta, ¿cierto? Le faltan intermedios, como que los personajes se ven lentos, como que no están fluidos, como que no giran, sino que se voltean de golpe, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros llamamos blocking. Blocking simplemente son las poses principales, más en algunos momentos las poses complementarias que nos ayudan a dar a entender un poquito mejor el timing y spacing que nosotros estamos proponiendo para la animación. Por ejemplo, en algunas producciones sería más que suficiente tener a este personaje en esta posición, en este momento donde se ríe, sí, para dar a entender que esa es la pose que nosotros estamos sugiriendo para reírse. Pero nosotros también agregamos como ese rebotecito para que podamos explicarle al director de animación, yo estoy planeando hacer la risa de esta manera.
¿está bien o no está bien? ¿Cierto? Esta es una propuesta simplemente del animador diciendo, esto es como yo me imagino que el personaje se va a reír. Ya si a mí me gusta o si yo tengo una sugerencia adicional con respecto a eso, pues yo ya le haré la anotación como específica para el caso. Pero básicamente entonces el animador aquí hace la propuesta del blocking y luego una vez esa propuesta pasa a estar aprobada, esa propuesta pasa a animación. Entonces aquí ya vamos a poder ver algo mucho más elaborado, con mucha más Ahí fluidez. ya tiene los intermedios, ya tiene las intenciones, ¿cierto? Ya es la propuesta final de animación. Sí, esta ya sería como la propuesta final de animación. Obviamente, todo es un proceso, ¿cierto? Toca ir mirando dentro de cada proceso que vaya cumpliendo con los estándares mínimos de cada producción, que se vaya sintiendo como lo que hablamos ahorita, un producto homogéneo, que no parezca como que cada 4 escenas cambió de manos a otra persona y es otra cosa totalmente diferente. O lo que pasaba mucho en lo que veía uno con Dragon Ball, que en un capítulo veías a Goku con unos detalles y en otro capítulo era otro Goku, pero se entendía que era el mismo personaje, pero uno iba pudiendo como detectar esos pequeños cambios que tenía el personaje. Y es como, bueno, en este capítulo lo dibujó tal persona y en este otro esta otra persona, entonces se iba como decantando de esa manera. Entonces, bueno, el pipeline es básicamente ese, ¿cierto? O sea, animatic, blocking y animación, ¿cierto? Entonces venimos acá, ¿Y si ellos no logran detenerlo? vemos lo que Guanulu nos está es el contando el dios de la animatic. maldad. Son unos De bocetos él en podemos muchos esperar casos lo muy peor. básicos. Desde la parte ¿Y si del blocking ellos es no casi logran detenerlo? hacer lo mismo que el animatic, Guanulu pero es el ya con dios el de rig la o con maldad. el personaje pues De él dibujado. podemos esperar lo peor. Obviamente a veces hay que irle sumando un poquito más de valor agregado a lo que el animatic ya nos da. Y ¿Y si entonces ellos pasamos a la animación. Aquí estamos teniendo no un logran poquito de lag detenerlo? en la escena. Guanulu es el dios de la maldad. De él podemos esperar lo peor. Voy a ¿Y volver a si mirar. ellos no logran detenerlo? Guanulu es el dios de la maldad. De él podemos esperar lo peor. Listo. Nice. Entonces, bueno, ¿quieres que te hable un poquito pues como de mi rol ya con Sí, este quiero software? ver, por ejemplo, cuando llega una escena, ¿qué le mirás, qué le corregís, cómo le pintas encima? Listo. ¿Cuáles son el tipo de comentarios más comunes que te encontrás acá? Yo suelo ser un poquito cansón con unas cosas porque yo tengo mis estándares de calidad, ¿cierto? Sí. Yo como animador los tengo. Ujú. Entonces yo me planteo siempre de alguna manera como unos mínimos no negociables y yo en muchos casos, en muchas producciones, manejo eso con mis animadores. Sí. Entonces yo les digo a ellos de entrada, les voy a dar 5 cosas que no pueden pasar, ¿sí? 5 cosas sencillas. Sí. Como es que si los personajes tienen sombra, que tengan la sombra. Que los personajes no tengan piezas quebradas, que si la serie tiene grosores de línea específicos con cierto calibre en ciertos encuadres, que los grosores de línea estén bien cuidados, que no hayan errores de render. Y por ejemplo, no sé, que en este caso, en este video nosotros vemos que tenemos el animatic en la esquina, pero en la parte de abajo no tenemos algo que a veces usamos que se llama burn-in, que es una marca de tiempo que nos da también el nombre del animador y el nombre de la escena, para uno tener un contexto de quién está haciendo qué, cuándo y dónde. El ¿cierto? timecode. Sí, el timecode. Entonces, en ese ámbito yo les digo, vean, estas 5 cosas son no negociables, o sea, yo no las voy a negociar. Si ustedes me entregan una escena que no contenga una de esas 5 cosas, yo simple y llanamente les voy a marcar la escena como retake sin revisarles nada. Y hasta que esas 5 cosas no estén solucionadas, yo no les voy a entrar a revisar realmente la escena. Maravilloso. ¿Por Me qué? marchan. Porque me gusta que no tener que estar preocupándome de cosas que son bobadas, ¿cierto? Son cosas que yo no debería estarle recibiendo a la gente, que Claro. son mínimos que debemos manejar en todo momento. Entonces, estos temas mínimos los manejamos así. Una vez esos temas mínimos han sido borrados de la faz de la tierra y que ya nadie, digamos, por ningún motivo está cometiendo esos errores, obviamente todos somos humanos y en algún momento algo se nos puede olvidar, eso es normal, pero cuando ya se vuelven reiterativos es otra cosa, cuando nadie lo está haciendo, cuando una misma persona sigue haciendo lo mismo,
Ya ahí sí hay que cortarlo de raíz. En ese punto ya entran otros 5 no negociables adicionales. Entonces, como bueno, cuidar bien las aceleraciones y desaceleraciones de las cámaras, ¿cierto? No sé, ya ahí empiezan a aparecer otros temas, cuidar bien las escalas de los personajes, cuidar bien otras cosas. Entonces yo les voy subiendo de a poquito como el nivel de dificultad y el nivel de exigencia con respecto a esos no negociables. Ya resolvimos esta base, empezamos a subir, empecemos a subir cada vez más y así vamos mejorando por inercia. Y ellos ya van haciendo, digamos, como de manera un poquito más automática, como una mejor calidad, van manteniendo por inercia la calidad de la producción. A veces uno sí se tiene como que ya vas por aquí con el tercer piso, entonces te tenés que devolver porque se les empieza a olvidar algo y los tenés que volver otra vez como a nivelar, pero bien o mal, ahí se va controlando muy bien la producción. Vos tenés fama en el estudio, que los animadores que pasan por vos y después de esos proyectos que vos manejas, quedan ya listos como para cosas más tesas. Y eso es verdad, porque yo veo que son muy exigente en las partes técnicas, que eso es como el mínimo, y de ahí sigue, ya sí podemos jugar con lo narrativo, ya sí podemos jugar con el appeal de la escena. Sí, a ver, una de esas cosas que, por ejemplo, nos ha hecho a nosotros de pronto crecer un poquito en el mercado es el hecho de que cuando los clientes están trabajando con nosotros no sienten que están trabajando con freelancers, Claro. sino que están trabajando con un estudio que les da cara, que les entrega a tiempo dentro de lo posible Sí. y que de alguna manera no está haciendo tonterías, ¿cierto? Nosotros tenemos unos mínimos de calidad y mientras estemos cumpliendo esos mínimos de calidad, al cliente le gusta eso. Al cliente no le gusta sentir que está trabajando con cualquier persona random que va a tener que estar persiguiendo, que va a tener que estarle insistiendo con nimiedades, que va a estar teniéndose que preocupar por un montón de micro cositas, sino que se puede concentrar en las cosas importantes de la narrativa general de su producto, de la estética, de muchas otras cosas que para ellos son más importantes y no tener que estar persiguiendo a un ente puntual. Entonces, por eso de pronto nos ha ido, digamos, como bien. Sí, total, y eso lo mencionamos en algún podcast con Dani, que todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la parte de internacionalización, es en gran medida porque tenemos estrategias de internacionalización, pero al mismo tiempo porque el producto y por el equipo que hemos conformado facilita mucho las cosas. O sea, uno ya sabe que ahí está detrás un gran equipo que promueve y que tiene ciertos estándares, calidades, metodologías y tal cual. Los estudios y los productores nos buscan para resolverles la vida, ¿cierto? No estamos tener que administrar un montón de gente, sino yo hablo con uno y ese me responde y me da cara. Por otro lado, también tenemos el hecho de que acá en Colombia, por ejemplo, no hay carreras de animación realmente buenas, o bueno, antes no las había, ¿cierto? En ese ámbito, incluso recibiendo gente, por ejemplo, no sé, aquí en la ciudad de Medellín, del Pascual Bravo, de la UPB, gente que sale con un cierto énfasis en animación o que vienen de carreras de animación, casi que toca volverlos a entrenar desde el inicio. Pero yo creo que también es algo normal como en todas las carreras, en todas las industrias. Una cosa es la universidad, otra cosa es el estudio, otra cosa es la vida real y el trabajo real. Varía demasiado. Entonces, bien o mal, yo voy, digamos, como te decía, tanteando con quién voy a trabajar, les voy colocando esos mínimos para que vayan subiendo el nivel. Y la producción a nivel, digamos, como de industria también es una curva de aprendizaje donde yo voy a tener que estar aprendiendo un montón de herramientas y de un montón de gente que ya tiene mucha experiencia, llámese, no sé, Diego Galindo, llámese Rino, llámese Daniel Vélez, vos, pues un montón de gente que uno se va nutriendo de un montón de cositas que te van ayudando a subir el nivel como animador. Mucha gente podría pensar que el animador simple y llanamente se nutre del líder de animación o del director de animación porque es animador, pero no. Si uno como animador aprende de narrativa, si uno como narrador aprende, por ejemplo, de Angie Vélez de ilustración, ¿cierto? Si uno aprende o empieza a cultivar otras áreas de la mente, por así decirlo, empiezas a crecer en tu nivel de animación. Entonces hay que ir prestándole atención a muchas cosas en ese aspecto. Eso como Karate Kid ahí, poniendo, lavando el carro. Lavando el carro. Uno no sabe, pero tal cual, uno empieza a expandir otras habilidades.
Entonces, bueno, Agarremos una escena pues y la agarremos una escena. destruimos. Vamos a entonces, miremos destruirla. una cosa. Acá, por ejemplo, lo primero que yo hago normalmente es revisar qué es lo que nos está marcando el animatic, ¿cierto? Entonces, acá vemos ¿Y si el ellos personaje Pero cogiste la no más logran fácil. detenerlo? debe mirar, no, pero Guanulu es empecemos el por dios de la facilito. Vamos por lo fácil. Entonces, el personaje debe mirar esta hacha, la Guanulu es el encanta, dios mira el de la machete, lo encanta, De él ¿cierto? podemos esperarlo, Y pero luego se va. Si vemos de pronto lo que hizo el animador, ¿Y si ellos no logran detenerlo? ¿Dónde está el hacha? Guanulu es el dios de la maldad. ya vemos que no es un hacha, De él Bueno. podemos ¿cierto? esperarlo. Ya uno tiene que entrar a mirar. Yo, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Yo soy mucho de hacer, por ejemplo, estas cositas que yo les pongo, bueno, ¿esto qué? Yo les dejo ahí el signo de pregunta como, bueno, ¿por qué un trinchete y no el hacha? ¿Qué pasó? ¿Sí? Porque puede que en el transcurso de la producción yo no me haya enterado que por X o Y motivo cambiaron un prop. Sí, puede Entonces, pasar. si yo veo algo que en la miniatura, por eso se las exijo, si en la Ujú. miniatura a mí la miniatura me está diciendo el personaje debería tener un hacha, ¿por qué no la tiene? Sí. ¿Cierto? Entonces esa es una de las cositas que yo les rayo ahí, como bueno, ¿esto qué? Eso puede ser un error, pues eso puede ser cambio adrede o puede ser un error o Puede ser un puede ser- error, puede ser simple y llanamente que no encontró el hacha en los Ujú, assets y le metió. y le puso lo primero que encontró. Pueden Y ser ya muchas después el cosas. otro compañero que sí encontró el hacha terminan peleando con un hacha y esos son esos Exacto. errores de continuidad que es bueno que vos Entonces, yo lo primero que hago es simple y llanamente, esto no es un regaño, esto no es algo, es simplemente como una pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? O sea, esto sí debería ser así. Muchas veces el animador me dice, no, es que yo pregunté y dijeron que por cosas el hacha no se podía usar, que porque se veía muy peligrosa, entonces nos dijeron que mejor usáramos una cosa que tiene 3 puntas. Sí, ok. Entonces, ya ahí es como, bueno, listo, había una razón por la cual ya debería ser otra situación. Entonces ya de ahí empezamos a revisar, como, bueno, listo, por aquí pasa esto, no sé, revisar que de pronto por aquí no hayan dibujado una mano Con 4 dedos. con 4 dedos y por aquí en el otro lado tenga 5. Ay, por allá hay un ejemplo de Melo Jaramico gigante impreso. Sí, entonces, Sí. primero es hacer como un pequeño control de calidad mínimo, de decir, bueno, los empates están bien, no hay como algo que esté resaltando a simple vista, que de pronto, no sé, por ejemplo, una línea que esté súper gruesa, pues que en este caso no está, simple y llanamente ahí como resaltando un poquito. No sé si de pronto lo alcanzan a percibir, Las tetillas. pero no, acá en Ya. esta parte hay una diferencia sutil entre la calidad de la línea en esta parte y la calidad de la línea en esta parte. La línea con la que está dibujada la mano está ligeramente más gruesa que el antebrazo. Ah, Entonces cierto. eso es un punto de control de calidad que a un cliente con buen ojo le puede molestar que le llegue algo así. Claro. Entonces eso es también parte de mi trabajo, que ese tipo de cositas que pueden parecer muy mínimas, Ujú. pues no le lleguen al cliente. Si está visco, por ejemplo. Si está visco, pero ahí tenemos una pelea, Ajá. porque a mí me gusta Que esté visco. que estén viscos los Ah, le personajes. gustan las viscas. Porque es que si vamos y vemos, por ejemplo, a Pixar, cuando uno tiene una mirada más enfocada al centro, más cerrada aquí, los personajes tienen una piel ligeramente diferente. A veces los ojos se empiezan a desviar un poquito y ya se empieza a mirar, es como que el personaje se empieza a ir para los lados. Entonces, para que los personajes se vean un poquito más tiernos, a veces es bueno cerrarles un Sí. poquito la mirada. Sí. De pronto acá mirando a Puya, que esta es una de las producciones que yo pude pues como dirigir y que pude liderar. Este es uno de mis solicitudes. Cositas, por ejemplo, como que el brillo de los ojos siempre esté visible, que no se corte con el globo ocular, pues es como importante. Sí, siempre, yo he visto que ustedes procuran mucho en que nunca quede la pupila completamente centrada, que quede blanco alrededor, porque es como si estuviera muerto el personaje. Ujú. Siempre tienden a tirársela hacia alguno de los costados como para que, así como medio malicioso, pero Sí, hay muchos detalles y todo va variando dependiendo de la producción, pero también, por ejemplo, en cuestiones de rig, hacer este pequeño doblez en esta parte a veces genera unos sucios y unos quiebres en esta parte que ya son temas de tumbumi del rig, que a veces toca también estar muy pendiente para que no se generen como unos punticos y unas basuritas en esa parte. Entonces, bueno, continuamos revisando por acá. Entonces, una de Listo. las primeras cosas que yo hago también es como darle play a la escena, ya ¿Y si digamos como el ellos blocking. no logran Y yo de detenerlo? primerazo la miro Guanulu es el porque dios de también la tengo que maldad. entender que cuando podemos un esperar, televidente pero- vea esto en la casa, él lo va a ver una sola vez. sí.
Entonces yo trato de ver con ojos de televidente si esa escena, así de primerazo como está contando lo que debe contar. Ya después entro a mirar cuadro por cuadro, fotograma por fotograma, si de pronto aquí sí está haciendo la anticipación como se debe ver, si Qué buena ese comentario que hiciste hace un momento, porque muchos directores de animación que incluso son novatos se fijan excesivamente, o clientes se fijan como en el cuadro a cuadro, diciendo, no, es que esto aquí no se sienten, ¿por qué se deformó esta en un cuadro, güey? En un Cuando cuadro. tienen que, pues cuando estamos haciendo una pose a la otra, que ¿por qué se le deformó un poquito el brazo? Pues claro, porque es para la sensación, estamos procurando ir en función de una sensación, no estamos procurando es ver que cada cuadro se vea perfecto, Sí. porque es que la animación se genera esa sensación de movimiento. Hay gente que sí, se dedica como el cuadro a cuadro y normalmente son los más inexpertos o gente que cree que sabe, pero bueno, listo, nosotros sí procuramos ir que cada cuadro esté perfecto, pero en función de la sensación. Sí, o sea, el perfeccionismo hasta cierto punto es bueno, ¿cierto? Va subiendo, digamos, como la expectativa y la calidad de las cosas. A veces lo llevan a un extremo donde gastan demasiada plata, dinero, presupuesto en cosas que realmente se van a ver 10 frames, que no es ni 10 siquiera un segundo. No, o haga un ejercicio en su casa, pare una película de Pixar en algún frame donde estén haciendo un movimiento brusco, ese hijo de madre muñeco se va a deformar. No, y va a quedar ahí. Se va a deformar, y entonces alguien que es perfeccionista de cuadro a cuadro, así como el, ay, no sé por qué se deformó así, y claro, usted lo corrige y queda una mierda porque no genera la sensación que se necesita de la deformación para la función de la función escena. de la escena. Entonces uno también tiene que pensar desde el punto de vista, digamos, como global, de si la escena en un conjunto de escenas está funcionando. Si yo de primerazo, digamos, como que la veo bien, ya entro y reviso, le hago un control de calidad como puntual de detalles, de empates, de cositas, de línea, de lo que ya veníamos como hablando, y ya de ahí, si está funcionando en general, la dejo pasar. Si ya yo siento que necesito realmente darle un nivel de detalle a la escena, porque la escena es importante, porque la escena cuenta un montón de cosas que de pronto no se están contando, ahí sí ya entramos a testear otras cosas. Pero bueno, entonces como veníamos diciendo, por ejemplo, el personaje en esta parte hace una anticipación, aquí sopla, esto es algo que se llama un sostenido, entonces aquí el animador está diciendo que entre esta pose y esta pose él va a tener unos frames ahí del personaje como haciendo, ¿cierto? Estirándose un poquito más allá. Y ya íbamos viendo pues como esos cambios y otras cositas que uno ya le podría decir como, bueno, no sé, mira que tal vez en este lado de la pantalla tenemos un bloquecito donde puede que se sienta que el personaje está muy a la izquierda, ¿cierto? Entonces como, córramelo un poquito más para allá para que quede más centrado, porque de pronto, no sé, nos queda mejor por el encuadre, ¿cierto? O ya es como decirle como, bueno, no sé, este cambio, este giro de pronto está un poquito simple, de pronto en este frame, no sé, como que doblemos un poquito más el personaje para allá, como que tal vez hagamos esto, de pronto podemos, incluso lo que te decía ahorita, a veces simple y llanamente es como hacer bocetos muy sencillos donde uno puede decirle, bueno, subamos este hombro, bajemos este, metamos un poquito más la mano a cuadros, ¿cierto? Entonces uno les puede ir dejando como estas marcas, le puedes ir dejando pues como cambiando el color, y uno le va marcando aquí la manito y le decimos como listo, bueno, subo acá, de pronto para que la acción quede un poquito más centrada en esta parte del tercio, que de pronto la anticipación para digamos como ese aliento mágico sea un poquito más fuerte, entonces ahí uno le va dando como ese impulso adicional a lo que el animador te está como tratando de vender, ¿cierto? Porque finalmente es eso, es el animador tratando de vender su opinión sobre lo que entendió del animatic. Listo, entonces por ejemplo en esta parte, que el personaje aquí ya se va como yendo, se está sintiendo un poquito como deslizado, desplazado sin mucha intención. Sí, no, ahí Y se lo ya fácil. uno es como, bueno, listo, está bien, yo entiendo que aquí el personaje simplemente va a salir. También puedo entender que el personaje es como una especie de espectro que no tiene pies, que se desliza, Sí, pero ya aquí ya estamos rozando el extremo de lo básico, simple. o sea, de lo simple. Tal vez por la etapa de blocking pueda funcionar, pero yo sí le dejaría una nota al animador como, listo, mira, yo entiendo que, no sé, que lo vas a sacar acá y que esto simplemente es una indicación de que él va a salir, pero pues dale un poquito de intención, ¿cierto? O sea, muéstrame de pronto que él, no sé, va a anticipar un poquito hacia atrás, Epa. que de pronto él no se va a ir como caminando como un personaje normal, así como dando salticos de tuk, 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 sino que de pronto
va a ser más como que él se va hacia atrás y de pronto hace un medio arquito y se va, ¿cierto? Ujú. Principios de animación, arcos. Entonces ahí ya también entramos con esa parte. Entonces, listo, ya pasamos esta cuestión. Aquí tenemos como algunos formatos donde a veces nosotros le solicitamos ajustes a los animadores sobre el mismo trabajo, perdón. Y hay otros casos donde les decimos como retake forward, o sea, como con el ajuste que usted tiene, avance a la siguiente etapa, que sería como haga los ajustes en animación. Sí, a nosotros nos costó mucho eso el MF. Los primeros que nos ponían el MF, que Ujú. nosotros no lo entendíamos, eran los polacos. El moving Entonces nosotros no forward. sabíamos si nos estaban diciendo motherfucker, si que nos estaban diciendo qué cosas, Sí, ¿cierto? sí. O que en polaco te estaban diciendo. Claro, como que estos manes que así de mal lo hicimos que nos están insultando así de fuerte, ¿no? Era como, no, retake, o sea, Ajá. pase al siguiente paso, que es siguiente paso. animación. Entonces, bueno, ya ahí pasamos pues como a la parte de animación. Perdón, aquí está brincando un poquito. Animación. Volvemos a hacer lo mismo, siempre un primer ¿Y si vistazo. ellos no logran detenerlo? Wanulu es el dios de la maldad. De él podemos esperar lo peor. Listo. Ahí tiene las tetillas virolas. Sí, ahí tiene las tetillas virolas, hay unas cositas que de pronto hay unos movimientos, digamos, como innecesarios. Sigue teniendo, por ejemplo, mira que acá en esta parte del movimiento se alcanzan a ver unos huecos de los empates entre los dibujos. Sí. El cambio de grosor de línea, por ejemplo, ya con el fondo un poquito más blanco, se alcanza a Ah, se detectar un nota poquito mejor. más. Sí, la diferencia de grosor, digamos, como en estas zonas. Entonces, bueno, hay unas cositas acá que esta era una parte que todavía no estaba muy pulida, por eso de hecho también la trajimos para poder mostrar como en detalle esos pequeños horrores que tenemos que vivir todos los días los directores de animación. Pero bueno, entonces ya empezamos a revisar como el timing spacing, que las transiciones estén funcionando, digamos, como adecuadamente para el shot. Por ejemplo, en esta parte, digamos, el timing spacing, de la manera en la que él está subiendo el machete y bajando el trinchete al otro lado, pues digamos como que está bien. Pero sería interesante de pronto en esta parte donde él está haciendo este asentamiento, que le agregáramos un pequeño overshoot al movimiento, ¿cierto? Que el personaje vaya y haga como un poquito aquí, que eso le da también un poquito más realismo al movimiento. Y otra cosa que también es muy importante y que podríamos decantarle al animador es el tema de, como lo dice el mismo principio de animación, el movimiento guía, que uno de esos movimientos esté desfasado del resto del cuerpo, o sea, que el personaje no como que se mueva al tiempo, ¿cierto? Sino que es como uno puede empezar a mover una cosa y luego puede mover el resto del personaje. Uno lo anima en conjunto, pero luego puedes desfasar ciertas partes, ciertos módulos de la animación y generar unos desfases que lo hacen ver más orgánico. Entonces, bueno, ahí tenemos como esa partecita, por acá ya tenemos la parte del efectico que se hizo pues como en esa parte tradicional. De pronto por aquí está bien una cosita, pero pues no es tan grave. Y eso es una cosa que también tengo que estar haciendo mucho, o sea, realmente escogiendo como las batallas. Hay momentos que uno dice como, bueno, listo, aquí hay un pequeño error, pero es grave, no es grave, se justifica, el presupuesto lo da, realmente debo devolver esto, es mínimo, esto al ojo entrenado de pronto no lo va a notar. Perdón, al ojo no entrenado de pronto no lo va a notar. Entonces, pues, a veces como que no vale tanto la pena hacer ciertos cambios o ciertas cuestiones. Pero bueno, entonces aquí vamos como analizando y en esta parte pues le dejaron el desplazamiento rígido, que era lo que estábamos mirando ahorita, que de pronto no estaba tan interesante. Y en ese aspecto pues habría que, sí, efectivamente devolverle la escena al animador y pedirle pues que le agregue algún tipo de arco movimiento en esta parte y ahí pues nos vamos yendo como en la estructura, digamos, como global es el animador hace, yo reviso, el animador corrige, yo reviso, si yo apruebo, generalmente pasa a un cliente, el cliente también hace lo mismo, revisa, prueba, devuelve y en ese caso pues vuelve el animador, vuelvo a revisar, hacer ese control de calidad que se haya ejecutado el ajuste del cliente y ahí vuelve al cliente. Y es un peloteo constante de aquí para allá, de allá para acá, ¿cierto? Sí. Cuando son producciones internas, pues el cliente somos nosotros mismos, ¿cierto? Finalmente ya será Daniel o Andrés o alguien de acá interno de Bombillo que dirá que será como ese rol de cliente de revisión final.
Pero en ese caso, pues digamos como que el filtro más fuerte va a ser el líder de animación, el director de animación, en este caso yo. Entonces, bueno, básicamente sería como eso. Y a ver qué más de pronto tenemos por acá. Por aquí de pronto tenemos otra escenita un poquito más agresiva, ¿cierto? Ya vemos más personajes, más movimiento, pues supuesto. Ya por este lado tenemos entonces de pronto como un poquito más de movimiento. Blocking. Tenemos el blocking. De ahí ya pasaríamos entonces como a la animación. Animación sencilla de extras. Animación sencilla de extras. Acá, por ejemplo, no fue mi tarea realmente haber revisado como este capítulo. Yo sí le hubiera pedido de pronto al animador de muy buena manera haber de pronto trabajado más en este personaje. ¿Por qué? Porque de alguna manera los personajes de atrás no son tan importantes, están en un segundo plano, están lejos, están muy pequeños. Este personaje está más... Muy rígido, hubiera hecho como un... Exactamente. Sí, le falta ahí como está muy rígido, no se siente tan agresivo, no nos está ayudando tanto a esa narrativa de que lo quieren destruir todo y quieren acabar con todo. Está como muy tranquilo. Sí. Y al mismo tiempo, si lo vamos viendo, digamos, como en bucle, vamos viendo un poquito, digamos, como esos problemas del cutout. El problema del cutout también va muy de la mano del pose a pose, que es muy de dan, tan, Sí, tan, eso no está tan tan, divertido. tan. Entonces a veces vamos abusando también un poco de eso y es parte del rol del líder de dirección o del director de animación decirles no. O sea, ya aquí estás abusando mucho de esto, vamos a meterle un poquito más. Esta escena de pronto tiene que narrar un poco más, tiene que de pronto verse un poquito más agresivo, tiene que verse un poquito más dinámico. Entonces como, listo, hagamos que suba más la antorcha, que le volee a eso, ¿cierto? Que haga con una mano y de pronto que se voltee y que después levante el machete y mande el machete o algo así, ¿cierto? Es como, ¿cómo podemos realmente empujar esa animación un poquito más? Entonces básicamente a grandes rasgos eso sería lo que es el rol de director de animación o líder de animación. Cami, muchísimas gracias por todo esto, como nos mostraste acá, qué es lo que te fijas, bueno, cómo conformas el equipo, cómo asignás. Esta charla estuvo muy interesante para ver un poquito desde la parte de animación el día a día. ¿Qué tenés que padecer? ¿Cómo te tienen que padecer a vos? ¿Cómo me tienen que padecer a mí? Te agradezco mucho este espacio. Eso es animación Eso para es. todo el mundo. El podcast que tenemos aquí en Bombillo Amarillo. Ya saben, le dan like, se suscriben, le comentan, hey Camilo, insúltenlo si quieren. No, mentiras, no, aquí nos estamos bien. Pero le preguntan cosas, hey, venga, ¿cómo hacemos para...? ¿Cierto? Ya le tocó padecer al amigo Cami. Ya me acuerdo de esto que nos pasó en tal producción, porque sí, hemos tenido muchas experiencias juntos en muchas producciones. Muchas gracias a todos, muchachos. Muchas gracias. Y mueve el esqueleto. Oh. Y mueve el esqueleto.